Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos con todo respeto. Estamos listos para entrarle a todos los temas que son noticia en Jalisco y a nivel nacional. En una semana muy importante, Ibabel Arroyo, porque hay revocación de mandato y seguramente estás deseosa de acudir a las urnas, ¿no? El próximo domingo. Ya lo puse en mi agenda. Ya, ¿no? Tengo varias veces. ¿Sí? Por si no puedo. Carrusel. Claro, por si Carrusel. no puedo. No. Cancelé vacaciones para quedarme a Por si votar. no puedo, Y que tú exacto. canceles vacaciones. ¿no? Ya hay mucho que decir. Ya. Esa es democrática. Eso es un demócrata. Convicción Un democrática. demócrata. Convicción Un democrática. demócrata. Qué Un demócrata. sí, qué Ese ciudadano nota. ejemplar, ¿eh? ¿Cómo estás, Enrique? Viva Berlín. Qué gusto saludarte. A ti y a Diego. Te extrañaba, Diego, a pesar de que a veces me tratas mal. Siempre te trataré mal, Ibabel, pero ya sabes que con todo mucho cariño. Con todo respeto. Con todo respeto. Con todo ¿Está bien? respeto. ¿Cómo estás? Muy bien, Diego. Yo también te tengo mucho respeto y por eso te trato sí. mal. Así que bienvenidos al programa. Bienvenida, Ibabel. Feliz año nuevo, por cierto. Ya te ¿Y tú, Enrique, cómo extrañaba. estás? ¿Cómo ves el 2022? ¿Bien? Apenas Buen año, estoy ¿no? empezando a verlo. Yo apenas me estoy subiendo, así Sí, como en abril. ardillita, Oye, está sí. padre eso, ¿no? ¿Qué Subirte te al año en parece? abril. Empezar el No, segundo y entro- trimestre está y muy entro bien. fuerte. Ya la cuesta de Oye, enero entro pasó. fuerte con revocación de mandato, reforma Es año fiscal. eléctrica. Es año ¿eh? fiscal, ¿va? A partir de abril ya Sí. empiezas. Ya empiezas a trabajar en el SAT. Sí, a Hay partir que empezar el año con la primavera, nada que con el año fiscal. Tal cual, No, tal cual. ya los extrañaba, yo sí los vi, ¿eh? Los vi muy activos, con Sí, todo sí, respeto, sí. sí. Con todo respeto. Con todo respeto, luego les comento sus cositas. Sus cositas ahí en Ajá. corto. Ahí. En corto para O no en exhibirlos. público, para que sea más divertido. Bueno, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes presentó su tercer informe sobre Ayotzinapa con revelaciones que son pues tremendas, sorprendentes. En particular, la participación de agentes, de funcionarios de la Marina en la alteración, en la manipulación del basurero de Cócula. Lo comentamos con el tuit de Álvaro Delgado, que dice lo siguiente: el GIEI halla nuevo video. La Marina manipuló el basurero de Cócula en el caso Ayotzinapa, exhibe grupo de expertos independientes. Esto, Diego, vuelve a poner a los militares en el centro del debate sobre Ayotzinapa. Sí, y aquí quizás habría que comentar del tuit de Álvaro Delgado el verbo, La palabra. haya. Yo creo que no lo hallaron. O sea, la misma Marina entrega un video que tenía desde el principio y que no lo había sacado. Es decir, eso me parece que es gravísimo. Es decir, ¿cuántos elementos hay que sabía la Marina, el Ejército y que no aportaron como pruebas en su momento? Y segundo, evidentemente, lo que revela y que para todo el mundo ha sido, digamos, como la gran noticia, es la evidencia de que una gran manipulación y construcción en esta verdad histórica que ya se convirtió en una verdad histérica, ¿no? Porque la verdad es que ya nadie puede saber qué pasó exactamente ahí, excepto que el Estado intervino para desaparecer las evidencias, los cuerpos de los estudiantes. Yo Sí, no o sea, solo sé fue si esa Tomás es la Cerón, porque a Tomás conclusión. Cerón ya lo habían captado alterando Sí. la escena. Fueron los En el río. militares, fueron los marinos. Tomás Cerón en el río, En el río, aquí pero en en el el basurero. basurero, eso sí es la novedad. Totalmente. Pues yo no estoy tan segura de que esa sea la conclusión. O sea, me parece que las premisas son correctas. Lo que estamos viendo es la participación de la Marina, que no había hasta este momento sido llamada a cuentas por el tema de Ayotzinapa. Lo que vemos es su intervención en el basurero. También sabemos que hubo una intervención del Estado a través de las fuerzas militares, pero cuando decimos que eso significa que se manipuló y por lo tanto concluimos que desapareció el Estado a los jóvenes, ya me parece que estamos como... Pero que de pudo que ser manipuló, cómplice. manipuló, A ver, porque lo ocultó que sí pruebas. dice también en abono lo que dice Pero lo Diego, dices bien, pudo haber sido sí, cómplice. pudo haber sido. Pero a ver, fíjate, lo dices pero bien. Sí, bueno, pero es que usted tiene que judicializar y tiene que haber una sentencia y todo. Claro. Pero también lo que dice el GIEI es una cosa que es clarísima, que es que los militares sabían de que esto iba a ocurrir y no actuaron. O sea, sabían que los 43 jóvenes, y más de 43 jóvenes, iban a ser transportados hasta esta Sí. zona por grupos de crimen organizado y no actuaron. O sea, por Sí. lo tanto, esto es A mí gravísimo. ¿Qué es lo lo que que me parece nosotros- es que sí. esta evidencia, aunque todavía no es conclusiva, lo único que sí reconfirma es que fue el Estado. Es decir, ya están involucradas tantas áreas, tantas instancias, tantas agencias ¿Pero del qué Estado quieres decir mexicano. con fue el Estado? Porque Sí. Enrique está diciendo, a ver, una cosa es la omisión del Estado, que además la vemos todos los días y es muy probable que el Estado deje pasar a los grupos criminales y No, tenemos pero me que refiero llamar a a la cuentas al Estado. intervención en Y la otra cosa es alteración. decir el Estado fue. Claro, pero es que al omitir, al intervenir, al Tiene alterar, responsabilidad. ¿es corresponsable o responsable directa? Pero Es yo Responsable. decir, creo que fue el Estado, o sea, yo No, coincido contigo. responsable sí. y la otra cosa Ajá. la otra cuestión que me parece muy clara es que no vamos a nunca a saber cuál es la verdad histórica. Está tan enredado y hay tanta Pero manipulación, hay tanta cosas que sí intervención. sabemos, ¿no? O sea, hay cosas que sí sabemos, aunque no podamos llegar a una conclusión definitiva, eso sí. Pero lo que sí sabemos es que hay participación del Ejército y de la Marina de alguna manera. No sabemos qué significa
Y de las policías esa municipales cosa, y ¿no? estatales. No Por sabemos lo que omisión significa incluso o por en el acción. basurero. Pues sí, pero Oigan, no pero bien no cómo sabemos estuvo. incluso lo que significa en el basurero. O Claro. sea, ni siquiera sabemos lo que significa Bueno, esa cosa ahí. vemos ahí una camioneta de Solo marinos sabemos y que unos están marinos. ahí. También sabemos que hay grupos criminales del narcotráfico involucrados. Eso también lo sabemos. Totalmente. O sea, Claro. eso ya es un hecho. Y los alcaldes. Ajá, y Bueno, alcaldes. el alcalde y Claro, O sea, no es que no sepamos nada. la policía municipal decir que también intervino. Sí, que, también, que también. conoce los ingredientes de un guiso, pero no cómo se cocinó Claro, el guiso. que- Es decir, Sí. sabes que están todos estos ingredientes también y sabemos que ayuda, pero Sí. no cómo se cocinó. de infiltración del crimen organizado entre los estudiantes. Sí, también eso. Cuando se dijo al principio, se dije, no, ¿cómo es posible? Sí. No, No, sí hay sí hay infiltración, ese sí hay elemento infiltración. también. Claro. Entonces hay un montón de elementos. A mí lo que me parece... Pero, y que no son especulaciones, ¿eh? la O sea, lo que pregunta tú es- estás la diciendo ya pregunta no son no es especulaciones. pero lo Las que es grave especulaciones es son que se las haya- conclusiones. Que se haya ocultado tanto tiempo Ajá. y lo que significa que un grupo de la Marina A filtre ver, un video que involucra lo- a otro grupo de la lo- Marina. lo que Me quedó parece claro, que hay un ¿es fuego conflicto amigo? interno muy grave. Lo que Ah, quedó eso es claro- importante, los eso es fuego importante. amigos, O sea, a ver, por supuesto, lo que quedó claro es que Peña protegió al ejército Sí. para que no se investigara el ejército. Sí. Y por eso fabricó la verdad histórica, para que no se llegue al ejército. Es decir, Sí. el presidente Peña Nieto tendría que comparecer por este tema. Sí. Tendría que venir y ser interrogado por este tema. ¿Y cómo se llamaba O sea, el porque fiscal el que decía? presidente no ¿cómo permitió. ¿Cómo se llamaba Murillo el fiscal Karam, que el decía? ya me cansé. Ah, ya me cansé. Murillo Karam. A ver, El ex procurador. Y López sí, Obrador ha porque era protegido. Pero el exsecretario de la Marina también. También. El exsecretario de la Sí. Defensa Que era- también. También. Que era ¿no? Sorbones, ¿no? El- Era Soberanes. Soberanes, perdón, Soberanes. Vidal Soberón. Soberón. Soberanes, exacto. Ajá, bueno, Vidal Soberón, Vidal el Soberón, secretario. Vidal Soberón. Sí, pero y además hay algunos El que actual no, secretario que no estaba en están, que no Acapulco. están, que no están, digamos, en el retiro. Hay Ahora- algunos de los involucrados de ahora que están en activo. Pero es que el presidente, a lo que dicen hoy, Ahora. pero el Seguramente. actual secretario era el almirante Exacto. destacado en Acapulco. En Acapulco. Dice, no, Ojeda, esto se ¿verdad? hizo desde los edificios, desde el edificio central, desde la inteligencia central. O sea, el presidente sabe más de lo que Totalmente. sabemos. Ahora, ahí hay dos pactos que no quiere romper. Una es con el ejército, o sea, va a sentar a los militares en el banquillo, yo creo que no, y con Peña Nieto, que son los dos grandes pactos después de que políticos de salvó gobernabilidad de la este crisis país. global, Y mucho más importante el primero que el segundo, porque hemos visto la militarización del país como para meterle ruido. Es decir, ahorita los grandes aliados del presidente De son acuerdo. los marinos y el ejército. Sentarlos en el banquillo de los acusados, A ver, llamarlos claro que a... es más, es un imposible. pacto de Estado y es un pacto político, incluso por lo que vimos este fin de semana. Claro. Pero también el de Peña no ha faltado Pero el estoy de presidente, ¿se acuerdo con acuerda? David, pero es a más Murillo Karam, Claro importante, que es más importante, pero por el tampoco impacto quiere... que tiene para el país es mucho más Claro, pero importante a Murillo el pacto Karam con lo el podrías ejército. llamar, por ejemplo, no a Peña, pero sí a algunos exfuncionarios del gobierno peñista. No así a los militares o marinos. Esos me parece más A ver, difícil yo- llamarlos. Yo creo que hay ya pugnas internas en el ejército y la marina, y esto es parte de lo que estamos viendo, de que se haya infiltrado un documento que era parte de la inteligencia de la marina, que estuvo 7 años guardado, por lo menos, ¿no? Y que ahora salga, me parece que sí habla de un conflicto interno por la forma de relacionarse con el presidente, ¿eh? Sí, que Y hay lo que hago de- disidencias internas que no le gusta el papel que están tomando los Fuerzas militares en Armadas este con sexenio, ¿no? López David, revocación, próximo domingo. Pues sí, estamos todos listos, ansiosos por participar. Sí, te ves. La verdad de las cosas es que justo hacía Si una yo fuera López recapitulación. Obradorista, yo sí estaría ansiosa por participar. Ah, o sea, sí. yo creo que hablamos Pero como como no eres. desde afuera, así como Pero si ya no, nadie ya no, tuviera eres- ganas ya de no participar. sigue, ya no Gente que sigue tiene siendo ganas. López Obradorista. ¿Cómo que sigue siendo? No sigue siendo. Pero Ya tampoco dejaste soy de serlo, pues. anti-López Obradorista, Pero sí vas a ninguna de llevar las a, dos, ¿eh? es Domingo de O sea, Ramos, ojo. vas a llevar a bendecir a tus animalitos. Antes que Bueno, a nada. ver, pero No, a decías, ver, David, yo perdón, lo que creo perdóname. es que está tan enrarecido el ambiente preelectoral, es decir, han ocurrido tantas, digamos, desvíos, que me parece que no es un buen momento para acudir a las urnas. Tristemente vamos a inaugurar una figura de democracia directa importantísima, habiendo sido viciada de origen con la falsificación de las firmas, se violó la veda electoral, Hasta los están en militares campaña. metieron. Sí. Digo, Hasta los militares metieron, es este increíble. domingo vimos lo peor del Estado mexicano. No, y Bueno, un para que militar ve- retirado. A ver, y ya salió Pero el jefe de peine la Guardia Nacional. Exacto. Pues ya salió el peine de por qué quieren discutir la reforma energética la semana próxima Todo junto. para mañana salir a manifestarse por la reforma energética y aprovechar para movilizar Oigan, de ¿se cara acuerdan cuando a en la Semana Santa no Porque pasaba están nada? preocupados Sí. porque viene la. ¿Se acuerdan viene cuando era una- aburridísimo? Perdón. Sí, decía dale. Diego. No, entonces, a ver, yo creo que va a servir para dos Que hablamos cosas. todos. Uno, vamos a pesar en seco el obradorismo.
cuántos votos pesa López Obrador. Eso es Y importantísimo. vamos a votar al rato por el punto. Oigan, se nos va a acabar el tiempo, pero lo retomamos al rato, ¿no? Si te parece, Porque creo que sí es importante bueno, el tema. La apuesta incluso va sobre el tema. Ajá, ¿No? órale. Lo retomamos, la revocación de mandato. Sí. Estamos en Con todo respeto. Plantea el presidente otra reforma electoral. Buscará que consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral sean electos por los ciudadanos. La reforma incluye suprimir plurinominales. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya quiere otra reforma y adelanta que buscará una del tipo constitucional que implica que el pueblo sea el que elija a los consejeros electorales y a los magistrados de manera directa, advierte. Sin embargo, la oposición e investigadores señalan que se trata de una trampa para volver al pasado, eliminar el Instituto Nacional Electoral, INE. Para muchos, esa destrucción ha comenzado con una campaña en redes sociales contra los consejeros electorales, amenazantes denuncias ante la Fiscalía General de la República, que hoy es la moda. Les digo, no va a haber descanso en esta Semana Santa. Tenemos la revocación de mandato, tenemos, muy probablemente ya tendremos la propuesta redactada de esta reforma electoral de la que ustedes vieron en la cápsula, y aparte también la reforma eléctrica, y todo después de la revocación del mandato. Nadie le ha dicho al presidente que son días de guardar. Oye, pero a ver, Yo creo que regresemos a la revocación, una ¿no? familia en México se va a quedar sin salir en Semana Santa para ver qué pasa con los pluris del Congreso. No. No tengo la menor duda de eso. Oigan, a ver, Al empecemos. presidente. Siento que nos quedamos con cosas por decir con el tema de la revocación de mandato. Empecemos por allí, luego nos pasamos a reforma electoral y luego a la reforma eléctrica. ¿Les parece? Sí, yo decía que, a ver, sí va a servir para dos cosas. Uno, para medir el obradorismo, cuánto pesa el obradorismo, y otro, como termómetro de qué tanto va a acelerar el presidente de cara al fin de sexenio. Es decir, es la reforma, inmediatamente después la reforma electoral, la reforma, o sea, la revocación, reforma electoral, reforma eléctrica y las elecciones de junio. Esos 4 eventos me parece que van a marcar muchísimo el ritmo final del sexenio. David. Sí, yo también coincido en que esta consulta va a permitir saber qué capacidad, cuánto pesa el obradorismo, pero también qué capacidad de movilización tiene Morena, porque aunque la aprobación del presidente, ¿no? ojo, porque aunque la aprobación del presidente es muy alta, eso no se traduce en automático en movilización popular. Entonces, ahorita yo veo al presidente muy desesperado buscando pretextos para provocar, para movilizar, porque su temor es que haya una muy baja participación y eso pueda, digamos, Ser un dificultarle Ser un fracaso. va a ganar las gubernaturas, pero de cara al 24, Bueno, va a ganar 4 de 6, ¿no? Yo creo, ¿no? 4 o 5 de 6, que El significa... Durango sería el otro debate, pero 4 que las tiene en la bolsa, Aguascalientes ni de broma, ¿no? Pero la única cerrada es Durango. Yo le vería dos cuestiones negativas en caso de que el presidente tenga éxito. ¿Qué es éxito? Éxito, que vote arriba del 20%. Ok. Yo creo que ese sería un éxito para el presidente de la República, que llegue al 20%. Y aún así le ves implicaciones negativas. Negativas. Una ¿Cuáles? sería que él trate de trasladar ese resultado a una legitimidad en el Congreso que no tiene. Es decir, él ya... Pero ahí hay votos y números. Sí, pero ahí están los priistas, con lo que supone y con las derrotas en sus gobernaturas sin futuro. Es decir, ya tuvo una votación el presidente en 2021, pidió una mayoría calificada y la votación estuvo en 47% la oposición, 45% el oficialismo. Es decir, no tiene esa mayoría que él considera que tiene en términos de población. Y la segunda, que es que le dé una especie como de carta abierta para arrasar con las instituciones electorales. Lo ponía Eso, muy bien en eso un es tuit. preocupante. En un Claro, tuit, Carlos ese Bravo es el Regidor, que es tratar de poner a la participación popular versus las instituciones democráticas. Como Eso es decir, a ver, preocupante. es que esta participación del pueblo no cabe en Sí. sus instituciones, Sí. no cabe aquí. Entonces tenemos que hacer unas nuevas. Tenemos que llamar a consejeros vía electoral, tenemos que quitar un los tribunales. riesgo. Yo creo que esas son las dos vías Es un que se pueden riesgo abrir que- tras la que sí, votación. que sí se si puede. tiene éxito. Va a Sí. culpar a las... Y aún... yo Lo voy a creo- intentar hacer, pero creo que no tendría la misma fuerza porque si tiene una fuerza de Oigan, pero movilización déjenme amplia... decirles,
O sea, ese es un riesgo que puede o no puede suceder, pero lo que sí ya está sucediendo con esta elección, a mí me parece, es que estamos regresando a mecanismos electorales de los 60. Fíjense ¿en qué se parece una elección del PRI de los 60 a una elección de revocación de mandato? El beneficiario es el status quo. Sí. ¿Se acuerdan cómo el PRI presumía que había elecciones cada 6 años? Sí. Ahora vamos a presumir que aquí tenemos revocación de mandato. Certidumbre en el resultado, Y incertidumbre en las certidumbre en el reglas. resultado. Exacto. Todo al revés. Todos sabían quién iba a ganar. Pero claro. aquí sabemos cuál es el Pero no resultado. cómo iba a ganar. No sabíamos qué leyes iban a violar. Pero las sí iban a violar. Sí sabíamos quién iba a ganar. Otro elemento, calibración interna, lo señalaste Claro, tal tú. cual, O tal sea, cual. el PRI sabía con las elecciones cuáles eran las lealtades, en dónde estaban las fuerzas territoriales y todo. Acá va a pasar lo mismo. O sea, es exactamente igual. A ver, bueno, es Tal que no cual. nos Y por distraigan. Es último, una buena analogía. no, Sí. o sea, se parecen en eso y es muy peligroso porque si regresamos a ese mecanismo en una elección que no es la constitucional, sino en una consulta y de ahí lo trasladamos a la degradación A la de nuestras sucesión del instituciones 24. electorales. Yo creo que el gran tema, digamos, la amenaza del INE, uno supondría que la oposición no se va a dar un tiro en la sien. Es decir, que si autoriza esa reforma, que es constitucional y que requiere, ya si los partidos la pasan, verdaderamente hablando de la reforma. es un suicidio. Pero ahí es el PRI, Es un es suicidio el PRI. democrático. Ya PAN, estamos yo creo que hablando no. de la reforma ¿Sí? electoral De la ahora. reforma electoral, Ok. ¿no? Sí, la Necesitaría 50 votos del PRI. Sí. Sí. Y- Claro. Pero aún para el PRI significa ser absorbido por Morena. A y diferencia ya de la reforma eléctrica, que soltar, puede sí. darle vueltas Sí. para aprobarla. Oye, y David, pero ¿qué es lo malo? A ver, a mí me gustaría que desmenuzáramos. O sea, ¿qué es lo malo? ¿Cuál es la desventaja? ¿O por qué nosotros hace que se nos paren todos los pelos que sea el pueblo el que elija a los consejeros electorales? Sí, lo que pasa es que me parece que las autoridades, sean jueces, sean magistrados, sean fiscales, pueden ser, como en algunos países ocurre, con ciertas acotaciones, como en Estados Unidos, que sean electos popularmente, pero tienen un mandato y tienen responsabilidades muy claras. En el caso mexicano, me parece que siendo una autoridad con competencias muy específicas, con tareas muy concretas, muy únicas, me parece que, digamos, abrirlas a la elección democrática popular directa sería un gravísimo Oye, ¿te error. imaginas que tú Es decir, hubieras hecho campaña por Jalisco cuando yo, fuiste yo sí me imagino, precandidato a la yo sí me imagino, no, no es cierto. No creo que hubiera ganado. No, Oye, Pero, oye. David una- así de, por favor, voten por voten mí, yo quiero ser Viva la consejero tecnocracia. electoral. Solo una cosa con este tema. Porque aparte los magistrados, los consejeros del INE, los consejeros del INPC, quien sea, su mandato no es la popularidad. No. Su mandato es respetar la Constitución y No las tienen leyes. que- es Es otra cosa muy distinta y Sí. ejecutarla. O sea, no es un ejercicio de popularidad. Claro. A veces tienes que tomar Y te decisiones que voy son a decir impopulares. la otra gran diferencia. No deben de tener ese incentivo, Tal no cual, deben. No deben tenerlo. Se requiere mayoría constitucional para nombrarlos. Obliga a las fuerzas políticas a ponerse de acuerdo. Para tener el que 66%. esa es otra, Diego. Acá, con el 30% de los votos, pueden nombrar a un consejero esa es otra, electoral. Diego. Puedes Y eso pasar- me cambia radicalmente. Puedes pasar una Me reforma, gusta puedes pasar una que estés reforma electoral sin desmenuzando consenso. Claro. Y eso pasó en 2006 con la renovación de los consejeros electorales. ¿Y qué pasó en 2006 al final? Tronó el asunto. Litigio postelectoral, problemas, Pero falta de incluso legitimidad. lo decía Mauricio Merino en un artículo el día de ayer en el Universal, que hoy el mecanismo para designar a los consejeros electorales ya supone una participación popular que es indirecta vía los representantes de los través de diputados. los Hay una legisladores. parte, digamos, meritocrática, Sí. técnica, de escrutinio Que son muy los filtros rigurosa, que son previos. los filtros, que es la comisión de selección. Entonces, de alguna manera, hemos Y hay construido un técnica mecanismo muy institucional, serio. porque toda la cosa escalonada Claro. tiene que ver con no solamente Por la la elección, sino con que continuidad, tengas, claro. por un lado, La continuidad y por el otro lado, incentivos distintos Y cada que los partidos no se quedan con su año. favorito, casi siempre se quedan con su segundo favorito, Con tienen que segundo, ceder. tercero, Sí. porque es el veto. ¿no? Es Y el veto. además, no es que sea Gertz Manero que él decide todo en su fiscalía. Este es un organismo no colegiado, hay- o sea, si- ahí hay de Sí, todos los si no hay colores, si reforma tuvieran colores. En esa materia, este año se van 2 consejeros. Curiosamente, El próximo a año. los 2 que les ha pegado el próximo año. Es el Sí, pero último para el año 24, ¿no? de Murayama y de Lorenzo Córdoba. Y son los únicos que les ha pegado, a los otros ni los ha mencionado. No Bueno, existe. pues, ¿por qué? algunos son Se van cercanos a él. Bueno, ya dijo el secretario de Gobernación que ellos se van y ¿Se bueno, van? pues sí, falta un año. Oigan, vamos a ver el cartón de la semana. Ándale, pues. ¿Me das permiso? Sí, te digo que me maltratas. A ver el cartón de la Creo que semana sí. para que lo comentemos.
Pues es la participación de los militares en el caso de Ayotzinapa que habíamos comentado. Es el fiscal de la administración anterior, si no me equivoco, Sí. y el circo dice verdad Que histórica. todavía era procurador en ese momento. Jesús Murillo Caram. Y él está pintando las huellas, las digamos. Y el huellas ejército trapeando. y el ejército trapeando. Está dura. Ah, mira, oiga, dura. está bueno, ¿eh? Sí, porque bueno, uno creaba la escena y la otra la destruía. Uno era fabricante de evidencia y los otros eran Destructores. borradores, eliminadores de... Es que no hay, Ahora, no hay manera de que ese tema no se aborde con potencia Lo que y también es fuerza. cierto es que tenemos todo este desmontaje de la verdad histórica, pero no tenemos una nueva. De hecho, eso O sea, de la no, verdad no, histórica no hasta me tenemos- incomoda. no. O sea, se lo sacó el fiscal anterior y nosotros seguimos Espérate, utilizando esa la palabra. La para verdad no histórica tener que es un hacer término toda la- jurídico, ¿eh? Es decir, porque verdad histórica, que es lo que presenta la fiscalía ante el juez, y verdad jurídica es el resultado después del juicio. Ajá. Por eso se llama verdad histórica, no porque sea la neta del planeta, ¿eh? Porque Pero así le entonces, puso Murillo fíjate, Caram. o sea, Claro. todavía- Entonces él dijo, esta es la verdad después- histórica, diciendo, aquí está la conclusión de la Pero Procuraduría. digamos que O sí sea, es- en realidad lo que está diciendo es, estos son los datos empíricos que nosotros presentamos. Exacto. Eso es lo que Nada quiere más. decir. Ese- Ajá. Pero luego ese- se es convirtió toda la como... historia. Aquí está, es la historia oficial. que estamos contando, Es la claro. narrativa no oficial, es de la la verdad, narrativa no, de la no es el fiscalía. resultado. Claro, tan es Oigan, así que vamos a un corte, regresamos. Usted está viendo la discusión, con todo respeto, del más importante programa de análisis político de Jalisco el país. y del país. El re- Cuestionan alcaldes la ausencia de la policía vial en la ciudad. A manera de excusa, el gobernador cuenta que hasta él se quedó casi 2 horas atorado en un caos vial. Presidentes municipales elevaron la voz y los reclamos ciudadanos no se hicieron esperar sobre algo tan evidente como es la ausencia de la policía vial como autoridad preventiva y auxiliar en el manejo del tráfico, tanto en un día normal en la ciudad y más aún cuando se trata en días caóticos, como son los viernes, o en cualquier evento cultural o deportivo. Hay quienes aseguran que el control de tránsito debe volver a los municipios. Miles de personas lo atestiguaron los días 29 y 30 de marzo, cuando al darse cita en un concierto en un estadio de la zona del Bajío, tardaron 2 horas o más en poder llegar a su destino y más de 3 horas en salir de la zona. El primer día, con la ausencia total de agentes, y el segundo, apenas 30 físicamente en el lugar. Policías de Zapopan, desesperados, tuvieron que desempeñar el papel. Bueno, esta historia comenzó justo hace una semana, cuando fue el primer concierto de Coldplay en el Estadio de las Chivas, y fue un escándalo de tráfico, 2 horas y media, 3 horas para llegar. No había policías viales en las cercanías del inmueble. El día siguiente los alcaldes estuvieron compareciendo. Juan José Frangé dijo que no era posible que no hubiera policías viales. Lo mismo dijo Salvador Zamora. Esta semana Pablo Lemus repite este tema, ¿no? de por qué no existen policías viales en nuestras calles, y el debate de fondo es si el cambio que hizo esta administración, recordemos que antes los policías viales dependían de la Secretaría de Movilidad y en esta administración pasaron a depender directamente de la Secretaría de Seguridad Pública, si eso, David, ha dado o no resultados, porque realmente encontrar un policía vial te cuesta, hay que tomar una foto para el recuerdo. Yo creo que antes de analizar si ese cambio es correcto de una secretaría, digamos, de regulación del tráfico a una secretaría de seguridad, fue correcto o no, pero antes hubo una reducción del número de agentes viales, una reducción del presupuesto, una reducción de vehículos y una suerte como de pérdida de rumbo de la policía. Es decir, empezaron a dispersarse en muchas funciones. Ahora bien, yo lo que creo es que sí tenía lógica que que la policía vial pudiera ser una sección más de las distintas áreas de la Secretaría de Seguridad, de las distintas corporaciones policiales. El problema es que se diluyó adentro de la Secretaría y dejó de hacer su chamba para regular el tráfico. Empezaron a hacer chambas más de vigilancia que de regulación del tráfico. Fíjate que Y en ese sentido la fue un error. discusión viene desde el sexenio anterior, con Aristóteles, de que fuera a la Secretaría de Seguridad. Luego le llega a Servando, como que dice, no va a ser director de vialidad y transporte sin policía.
Y de hecho él es el que reconstruye toda esta parte de la que le llamamos las toritas, que son las agentes que se dedican al alcoholímetro. No fue mala apuesta. ¿Cuál es el problema? funciona. Que al asumirse en la Secretaría de Seguridad eran 2,000 elementos. De esos más o menos, alrededor de 500 son las agentes que trabajan en el alcoholímetro. Torito. Luego se tuvieron que quedar otros más o menos 500 o 400 que son la policía del transporte, que eso se separó ahí, porque hay una policía que se dedica solo a vigilar el transporte público. Y entonces quedaron alrededor de 1,200 elementos para todo el Estado, en 3 turnos, que te da más o menos de 400, menos los que tienen que andar cuidando no sé qué. Menos los de tienen- oficina. Total, para que te encuentres un policía vial, realmente es imposible. Y la otra es que, ante las prioridades que tiene la Secretaría de Seguridad, vialidad es la de La menos. última. Sí. Fíjate, me quedé pensando, hace rato tú empezaste este tema, Enrique, diciendo que todo esto empezó con Coldplay. Y bueno, él ya se fue más esta para mini- atrás, sí. este mini Esta- crisis. esta coyuntura, y tú te digamos. fuiste más para atrás. Y yo digo, no, es que todo esto empezó cuando un grupo de homínidos quiso pasar por un estrecho entre 2 montañas y había otro grupo de homínidos que quería pasar por el mismo lugar y dijo, ¿cómo le hacemos? Traigo esto a colación porque me parece, o sea, que todas las respuestas las hemos intentado desde hace muchísimo tiempo. O sea, esto de que de la Secretaría de Movilidad pase a la Secretaría de Tránsito se ha hecho en otros estados, en la Ciudad de México desde hace mucho, con muchos conflictos y con afinaciones, porque en algunos casos han decidido que lo de la vigilancia sí está bien, pero lo de la planeación no. Pero si tienes la planeación y no tienes la vigilancia, No, pues no tiene por lo menos sentido, tienes que tener los semáforos. Entonces, o sea, ¿no? Como ir ajustando. Y por otro lado, este asunto de que pase de instancias más generales, como pueden ser las autoridades estatales, a instancias locales, como son los municipios. O sea, esta ida y vuelta también ya la hemos visto Ahora, en a ver, muchos es que lugares del constitucionalmente los país. Es de los municipios. Pero está delegada. Está delegada. Lo que pasa es que yo sí diferenciaría entre municipios, digamos, Y la zona rurales. metropolitana. Es decir, yo creo que Coincido, ahí sí. la ciudad, como el área metropolitana, sí necesita una vialidad metropolitana. Y me parecería un error devolvérsela a los municipios. No, yo creo que O se tal tiene que vez quedar. una para Guadalajara y Zapopan. O- Guadalapopan. Guada- otra para otro Tlajomulco y El WhatsApp, Salto. otro WhatsApp de Oye, Tamaulipas. pero les voy a decir una cosa. Es que yo creo Con que raza que paga con policías esas artesanos. medidas, o sea, se han tomado en distintos lugares A ver. y en algunos casos han funcionado y en otros no han funcionado. No es quien lo tiene, es la visión el de la departamento- Pero, a movilidad. ver, si en una ciudad fragmentan las policías, muy No, bien. el departamento de tránsito eso tiene nace sentido de origen. al mismo tiempo que el CIAPA en esta Si idea tienes de una la regulación y metropolización un diseño de los movilidad años 60. perfecto, sí, perdón. Sí. O sea, depende de lo que concibas como vigilancia y operación y O sea, tú planeación dices y que haya regulación. una policía vial para Zapopan, una policía vial para Guadalajara, una para Tlaquepaque, No, una no, para eso es Tonalá. fragmentar Ah, mucho. ok. Pero te entendí que estaba bien eso. Podría, incluso. Ah, está bien. O sea, podría. O ¿Cómo sea, en yo qué- no digo, es que- como está ahorita, no, un ¿Cómo en qué- desastre. No, cómo como en está qué ahorita. ciudad del mundo opera así? No, Pero bueno. incluso No. que si tuviéramos una ciudad que se moviera bien, entonces quizá no tendríamos que estar pensando cuántos elementos pero es que no de se mueve vialidad bien. hay. Ah, no, pues sí, y bueno, si son de coincido uno. contigo. Y si no hubiera corrupción, pues también. No, No, Copenhague, sí, pero es que, porque la oigan, policía hay muchas vial ciudades del mundo conflictivas es en de las que servicio. el acento no está puesto en cuántos elementos hay por cada cantidad de autos, sino a qué hora van para un lado y a qué hora van para el otro, por ejemplo. pero mucho con pedir. supervisión. ¿No? Sí, pero a ver, yo digo dos cosas importantes. Una, quien tenga la función en este caso es poco importante. Exacto. Porque es operativo, Ajá. realmente. Es decir, yo creo que es una policía que tiene que ser operativa. Y la otra, yo soy partidario de que no son para multar. Para multar están las fotomultas, que me parece que deberíamos usarlas para todos los autos mal estacionados, pregunta. para los que se ¿Para pasan qué? el alto. Eso es una opinión muy popular. es agilizar el muy, tráfico. muy poco popular. Buena pregunta. Es agilizar el tráfico y resolver conflictos viales por ejemplo, Cuellos de inmediatos. botella, literalmente. Pero digo, Cuellos de Diego, botella, a ver, Cuellos choques de botella. lamineros. Pero no pueden estar en todo. Por Conciertos de ejemplo, Coldplay. no puedes poner fotomultas en cada esquina. O sea, no te da en términos ni de inversión ni de operación. Por ejemplo, lo ves en la ciudad. Ni La ciudad policías en es cada una esquina. anarquía. La ciudad Pero es una lo de- anarquía. ni siquiera Todos en todo sentido mundo se contrario. pasa altos, Por ejemplo, vueltas creo que lo que prohibidas. hicieron bien Sí. Alfaro y Lemus en su primera administración, 15-18, fue, por ejemplo, banquetas libres. Ahorita es un desastre. Las banquetas volvieron todas a tomar. están. Las ciclovías Los- están los tapadas. coches las recuperaron O sea, no para todo se sí resuelve mismas. con fotoinfracciones. Sí necesitas ese tipo de Ni con- supervisión. ni Pero a ver, tampoco yo te- con No, las pero un agentes. sano equilibrio. A la Aquí hay quinta muchas fotoinfracciones y muy infracción porque poco. te estacionaste en una banqueta, lo dejas de hacer. Sí, claro. En cambio, si es un policía, cuando no es el policía, te vas a poner, y no es el policía, te vas a... Oye, el pero problema me es poner regreso fotomultas. a lo que dijiste de la función del policía y a la pregunta de David. O sea, ¿para qué es un agente de tránsito? Es que ahí ese es donde está el punto, porque
Si Sí, tú sí, a ver, piensas que un agente de tránsito yo sí es creo que hay un un- elemento que agiliza todo el tiempo, porque la ciudad es un desastre todo el tiempo, porque no eres capaz de decir cuándo van para un lado y cuándo van para el otro, y los semáforos no funcionan, Y y, también todo el mundo multa, se pasa y el también alto. multa. Entonces, claro, entonces lo que necesitas es agentes coercitivos que se la pasen deteniendo todo. Para Pues eso también es... multa. Es que yo, Es que si creo, no, no que, tiene yo creo que fuerza. el problema de la policía vial tiene que ver con otros problemas que van aparejados. Uno de ellos es el de la semaforización inteligente, que es un Exacto. asunto pendiente desde hace mucho tiempo. Si tuviéramos semáforos mejores, que se ha prometido para la ciudad, tendríamos menos ese caos de las vueltas prohibidas y de los altos interminables y demás. Yo sí creo que los policías están para darle seguridad vial a los transeúntes, a los conductores, a los pasajeros, y dos, agilidad vial para evitar cuellos de botella, tráfico. Y eso tendría que estar centrado, por ejemplo, en los choques, lamineros. Ese me parece que es un tema Les voy a decir algo. que ha Muévete estado rápido. pendiente Muévete desde rápido, hace porque años. un Bueno, choque en López Mateos. Oye, colapsa y la por ciudad. eso 10 no está kilómetros. mal Colapsa la lo ciudad. de cierta fragmentación, que en ese caso es como una respuesta inmediata Mira. territorial. En la Ciudad de México, los alcaldes que no tienen casi ninguna atribución de ninguna y mucho menos de movilidad, algunos de ellos lo que hicieron es tener gente justo para lo que acaba de decir David. Pero no son policías viales, son que como Son como agentes. funcionarios vestidos de algo que les pusieron como si fueran policías ¿Qué es- así. qué es lo y lo que que son hacen los- es quitar el Que no, carro que que se no tienen paró. autoridad para Ajá. multar, pero, Pero sí que quitan el para carro que se ejercer, paró. una Control de tráfico. ¿Cómo se llama la idea esa? Obstrucción O sea, imagínate del para tráfico. para un concierto como el de Coldplay Claro. o un Chivas Un partido. Américas, llevas esos voluntarios vestidos y sí son autoridades. Claro. Bonito, no Un te van a Chivas Américas multar. no Y no mete 5,000 necesitan ahorita. depender del gobierno del estado o del gobierno federal. O sea, eso sí O sea, puede ser imagínate una cosa un territorial, Leones ¿no? del ODG contra Atlante. Se pone aquí aquello, ¿no? Hay que acelerar a las 5 personas que buscan llegar al estado. Entonces, ¿ya resolvimos el problema? No, ¿verdad? Ahora, No, también no, está estoy el asunto- bromeando. Es el una asunto cosa mucho político, más ¿no? compleja Claro. y hay quienes Es el le asunto de saben control. en las También finanzas. está, también está el asunto ¿Quién- político. ¿De quién maneja el flujo de efectivo de las multas? También Que está ahorita el va asunto político, directo que es- al Departamento de Tránsito, O sea- a la Tesorería del Estado. Que son atribuciones, pero yo no creo tampoco que los municipios quisieran tener esta atribución. No. ¿El dinero? Porque No, también no creo, no, pero más la operación de las cámaras sí es estatal. Yo lo Sí, que creo eso es que, sí. entre otras cosas, otra vez vuelvo a mi tema de siempre. El impuesto a la tenencia, a la propiedad de un vehículo, de un coche, serviría mucho para justamente equipar urbanamente la ciudad, tener Claro. mejores semáforos, pagarles un extra a los tránsitos, qué sé yo. Sí. Porque si no, tienes un coche, te sale baratísimo, no pagas impuestos, te das vueltas prohibidas, no verificas, Sabes que no hay contaminas, policía, sabes que- es un caos. O sea, la ciudad sí es un caos en tráfico, en contaminación, en accidentes. Sí hay que poner orden Pero en el ven, tráfico. entonces no es claramente un asunto de El los señor está agentes de proponiendo Yo sí- tránsito. yo sí creo que tiene que ver mucho con Tú los que eres liberal, quiere poner más impuestos. Sin duda. Sácalo del estudio, Robert. Sácalo, dile, esto es un robo. Dile. Para los libertarios es un robo que te cobren Pero es que yo no soy libertaria y hay algunas cosas en las que yo me como el sombrero, como por ejemplo el impuesto al automóvil. Sí, sí, Ah, podrías. ¿verdad? Sobre todo porque como no tienes coche, pues te vas- Ya. Es se un entendió, argumento ¿verdad? bastante liberal, entonces. Es una forma de evadir impuestos. Pago No impuesto. teniendo coche. Oye, me pago impuesto de mi motocicletita. Ah. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, Con le la que ponemos, voy. Que hay que ponerle orden a las motocicletas, Hago por Uber cierto. Eats. Ajá. le ponemos el nombre. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. Pues Híjole. querían vista al bosque, ¿no? Algunos. Les tocó eso. Híjole, sí. David. Pues yo le pondría como una especie de triste atardecer. Parece un atardecer. Ah, qué bonito. Es como película bonito. dominguera, ¿no? Exacto. Triste atardecer. Qué bonito. A ver, Ibabel, te No, a mí toca. se me ocurren puras cosas así como incorrectas que que me molestan hasta a mí. O sea, yo me las digo y yo misma me molesto. Así. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, no sé, como Kiev en Guadalajara. Está horrible, ¿va? Quiero No, Guadalajara. Está horrible. Está bonito. No, está Sobre horrible. todo por el fuego, ¿no?
O sea, es una cosa así como, no, está malísimo. Yo Tú, el diría, tuyo. ya llegó la primavera, y con la primavera llegan el temporada de incendios. Es ese impresionante, está bueno. ¿verdad? O como era el tuit del gobernador, la primavera nos manda señales. Sí, señales Nos manda señales. señales de humo. Se manda No, señales. señales Señales de la de primavera, urgencia. de dijo, urgencia, no como recuerdo de- exactamente cómo era, pero habla de señales. de No, yo alarmas. digo, es que lo estoy citando para mi columna de mañana, dice, la primavera nos manda señales de humo, nos avisa de lo ¿Y negligente qué es el e gobierno? inepto de sus gobiernos. Sí, así fue el tuit. Hace 10 años. Hace 10 años. Vamos al corte. El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que la reforma eléctrica debe salir adelante, sin cambiarle una coma, antes de las vacaciones de Semana Santa, y esto ha despertado diversas reacciones, sobre todo considerando que necesitan diputados de la oposición para alcanzarla y la 4T parece estar dispuesta a todo. Pero además poco le importa al mandatario las demandas internacionales que atraerá tal decisión al anular antes de tiempo y sin fundamento los cientos de contratos que tienen con empresas extranjeras y generar así pérdidas por 62,000 millones de pesos al año. El fenómeno de los desaparecidos rebasa a las autoridades de Jalisco. Se crea en el estado un grupo de buscadores y en su primer día encuentran restos humanos. Con todo y que fue rasurado el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Encontradas, y con ello se favoreció a Jalisco, que ya llevaba más de 16,000, pronto volvió a alcanzar los 15,000, y el problema sigue de manera alarmante. Tan es así que ha despertado preocupación en los grupos de las buscadoras de Sonora que regresaron, no solo para seguir buscando, sino además para crear grupos locales que en cuestión de días han tenido mejores resultados que la propia Comisión Estatal de Búsqueda, a cuyo personal se le vio el fin de semana descansando, mientras madres, hermanas, esposas e hijas excavaban sin parar buscando a los suyos. Domingo. Dos temas vamos a abordar ahora, el de la reforma eléctrica que usted acaba de ver y el de los desaparecidos en Jalisco, que parece ser que, y en México, que parece ser que es un tema, parece que no le encontramos lado y no podemos salir de allí. Pero empezamos con la reforma eléctrica, que es una de las propuestas estratégicas prioritarias de este gobierno, con la que pretende transformar la manera en la que el Estado se relaciona con la energía y volver a tener una Comisión Federal de Electricidad potente, fuerte, y predominante. Sí, a ver, ¿cuál es el fondo de la reforma eléctrica? Yo creo que pasamos del monopolio de la producción que tenía la CFE, que ya no lo puede tener, y está planteando una participación mayoritaria arriba del siempre del 50%, 52%, 54%, y lo que viene en la reforma es el monopsón, es decir, el único que puede comprar y decide cómo compra es la CFE. Eso que antes decía la CRE, la Comisión de Regulación Reguladora de Energía, ahora lo va a hacer la CFE. Entonces, es al mismo tiempo el que tiene la mayor capacidad de producción y el que decide cómo compra. Esa es la parte que, en términos de mercado, independientemente de la visión, digamos, estratégica, parece destinada al fracaso, porque tú tienes otra vez concentrado en una sola entidad todas las decisiones. Y fue lo que la reforma anterior había desarticulado y lo que Bartlett está emperrado en volver a tener, porque consideran que ahí está la seguridad energética. Y a mí me parece que está muy lejos de estar ahí. No, ni cerca. Yo creo que en el fondo lo que hay detrás, más allá de la ideología, porque si revisas la evidencia empírica, los datos, las proyecciones, es un error estratégico lo que está planteando la reforma, pero creo que detrás lo que hay es el interés del presidente por rescatar a Pemex. Y el rescate de Pemex pasa por la venta de los energéticos baratos contaminantes a CFE, el combustóleo, para producir energía. Entonces, la manera de que pueda CFE justificar comprar y vender y de manera discrecional es teniendo justamente esa rectoría. Entonces, en el fondo es un 2 por 1. Le doy la fuerza que ya no tiene la CFE y rescato Pemex, que está en la quiebra. Y eso a un costo altísimo. Y esa es, creo que, la jugada del presidente. Lo que no se entiende políticamente es cómo, sin moverle una coma,
sin tener los votos del PRI, sin poder asegurar que va a pasar, sigue insistiendo en una reforma que además vienen del extranjero desde Washington a decirle, si vas con esa, va a haber implicaciones. Y Canadá. Y Canadá y el mundo entero. Ahora, esto es Entonces, algo no que- entiendo cuál es la jugada del presidente. Esto es algo que ha intentado el presidente desde el principio, primero de manera La ley Bartlett. como con soft law, o sea, primero con contratos, después a través de decretos, Ahí va, el diario ahí va. oficial, Quedito, luego a ver cuál leyes entra. secundarias y ahora una reforma constitucional. Y no, había sido detenido justamente, me parece, porque sí encuentra mucha resistencia afuera. Pero dime una cosa, ¿tú qué sabes de esto, Enrique? O sea, ¿crees que se le abre una ventana de oportunidad por el desacomodo energético del mundo con la guerra de Ucrania? Sí, creo que le da o sea, que un- se le claro, abra una claro. ventana de Sin oportunidad duda, de manera sin que duda. ahora él tenga más canicas para Sin negociar duda, sin con duda. Estados Unidos, que no quería Sin que se duda. hiciera la Totalmente. reforma Bueno, eléctrica. Venezuela. Estados Unidos le volvió a comprar a Venezuela. Por ejemplo. Nada más por supuesto que le da mayor apertura y creo que también por eso los acuerdos diplomáticos y las visitas y que de parte de Estados Unidos no ha habido declaraciones fuera de tono en contra del gobierno. En cualquier otro momento, esta violación, que es una clara violación al tratado, hubiera supuesto declaraciones fuertes. Hubo una carta fuerte, pero- pero entre ministros de Para Economía. lo que es, Diego, Sí. la defensa de los intereses de las empresas de Estados Unidos en Sí. México, ahí hay un Bastante acuerdo light. bipartidista que siempre ha sido... Ahora, yo creo que aquí hay la dimensión jurídica. A mí me parece que la Corte no va a invalidar la ley Bartlett, porque necesita 8 votos de los 11. O sea, yo creo que no lo va a lograr los 8 votos de los 11 y por lo tanto la ley Bartlett va a ser constitucional, me parece, en la dimensión jurídica. Ese es el próximo jueves se debate, pero eso es lo que creo, de acuerdo a los posicionamientos que han O tenido sea, los hasta ministros. ahorita entonces el escenario nos dice que la reforma eléctrica va. Va, la primera, ¿no? La ley Bartlett, la que pasó Ajá. primero. No, la La constitucional. segunda, yo creo que el PRI sí la va a terminar aprobando en la segunda parte de este año, pero no ahorita. Faltan 2 meses para la elección de gobernadores. El PRI está negociando. En este momento no se pasa nada importante. Y creo que el debate no es tanto, desde mi punto de vista, el porcentaje que tenga en el tema de la reforma eléctrica lo público y lo privado. Hay países que funcionan con una empresa pública muy bien hecha. Francia, por ejemplo. Es 100%. más bien- La proyección, energías renovables, Exacto. para dónde, a qué precio, Es cuáles son los los métodos en los que se compra la desincentivos energía. que van a tener. Lo decía Diego. Por ejemplo, se tiene que comprar la Comisión Federal de Electricidad aunque produzca a un nivel altísimo, Sí. aunque el precio sea altísimo. Y eso supone que tu tarifa va a ser altísima. Sí. Por eso están las subastas y por eso hicieron otras cosas, Estoy para de que los acuerdo. precios reduzcan, para quien venda barato. Son Para los eso. incentivos Claro. y el Para- rumbo que se está construyendo. Oigan, y el otro tema, los desaparecidos, que constantemente lo traemos a este programa. Yo de veras ya no le encuentro lado. O sea, ya no sé qué más decir. O sea, hemos hablado de la impunidad, hemos hablado de los actores involucrados, hemos hablado de los mecanismos institucionales para un poco como que arreglar el proceso de la recuperación de cuerpos. Ya hemos hablado del tema de los crímenes antes de llegar a la parte de los desaparecidos. Ya de veras ya. A ver, el tema es muy complejo. Yo, en relación a los temas que hemos platicado en semanas anteriores, creo que la diferencia Ajá. en esta visita de las madres buscadoras de Sonora, creo que, creo que hubo mayor sensibilidad de parte de los gobiernos en esta ocasión. En otras ocasiones había habido declaraciones, errores, en discursos. Creo que en este momento los gobiernos municipales dijeron, vamos a ayudar, sabemos que es un problema grave, y pusieron todo lo necesario. O sea, creo que es la única diferencia con los casos anteriores. Lo Y demás es sigue enorme. siendo Y la deflacta- igual de desastroso. Y la Y deflactación es de los números, es decir, a precios netos o mejor dicho, a números netos. Porque la variación de cifras a mí me parece algo pero- muy preocupante. No sí, entiendo pero qué está eso es pasando nacional, ¿eh? Sí, pero la Sí, discusión, pero- la discusión de cifras, me parece que aquí es importante saber cuántos realmente están desaparecidos, en qué periodos, cómo, etcétera, qué tiene que ver con una etapa y qué con otra. Pero cada desaparecido es una tragedia en sí misma. Entonces me Sí. parece que las cifras esconden las tragedias particulares Se vuelven de cada estadísticas familia. frías. Y lo que me parece destacable es esta organización de madres o de familiares buscadores que son los que realmente están llevando la batuta. No hay manera, también hay que decirlo, que la Fiscalía tenga esa capacidad. Ojalá la tuviera, pero no la tiene. Entonces necesitamos encontrar mecanismos para que sea más colaboración. eficiente la búsqueda y que la Fiscalía, por supuesto que tienen que descansar la Sí, gente de la Fiscalía, claro. no es remedio, ¿no? No, de Pero así es. ¿cómo haces para que sea más eficiente el trabajo de la Fiscalía? Y yo creo que ahí la promesa incumplida con este gobierno es la gran reforma de la Fiscalía y darle recursos a la Fiscalía para investigar. Me parece que eso es lo que se ha quedado muy trunco. A ver, Eso por un lado, pero fíjense cómo en el nivel federal el dato de la impunidad ante los desaparecidos es del 100%.
100%, o sea, Claro. no Pero 99, fíjate, yo- 100%. O sea, en realidad, no sé si el tema está en la fiscalía. Y Babel, yo coincido con Enrique en que la diferencia de anteriores ocasiones con estas últimas es el cambio de actitud. Pero yo sí creo que lo que sigue faltando es un fiscal especializado en estos temas que tenga mucha más sensibilidad, más arrojo, Hay una más compromiso. fiscal. Una Hay fiscal. una Blanca Trujillo. Pero creo que todavía le falta, es decir, a nivel federal, Y no tiene el liderazgo. Encinas Claro. tiene una sensibilidad y una Totalmente. aceptación y un Coincido reconocimiento. Le ha hecho una chamba fantástica al presidente de la República. A ver, sin Encinas, el tema de Ayotzinapa ya sería un habría desastre. tronado. Coincido contigo. Encinas, que dicen que hasta fue clandestinamente a verse con Tomás Herón, Israel. En fin, el hecho es que Encinas no solo es alguien comprometido con esa causa, sino que es un gran operador el presidente. Le falta a Jalisco un equipo que tenga esa sensibilidad de acercarse con las madres buscadoras, con los grupos, ¿Sabes con quién los tenía medios. ese diálogo en su Eso lo momento? necesita. Margarita Sierra. Por lo menos Pero para después que se fue a la esa, parte de planeación. por lo menos para que ¿Cuándo esa se fue a la faceta parte de del planeación? problema, Bueno, por perdón, lo- me metí en tus terrenos. Oigan, por lo Discúlpenme. menos para que esa faceta del problema, que no es menor, sí se resuelva un poco. Las otras dos facetas, que son la del crimen previo y la impunidad posterior, esas todavía no se ve para No, dónde. no. Pero en medio sí, por lo que no es menor, o sea, todo lo que han hecho los grupos buscadores y los indicios de sensibilidad de algunos funcionarios, pues me parece positivo. Oigan, vamos a ver quién ganó, la neta no, la Vamos a ver. semana pasada. Ajá, ¿quién ganó? ¿A quiénes nominaron? Nominaron, les voy a decir, vamos a ver. El premio La Neta No a lo más lamentable de la política y el servicio público esta semana es para Enrique Alfaro, por su ya famosa frase, no me griten o me voy. ¡Enhorabuena! Oye, Ah, pero estaba no, cantado. es que son muy buenas las frases de Enrique Claro. Alfaro, Oye, la verdad. oye, pero ¿quién no reacciona así? ¿Eh? En un lugar innecesario. No, Digo, gracias, ¿eh? Gracias, no estoy puesto. Bueno, Yo, cuando llegó Ibabel gritando, dije, A ver, si me Ibabel, gritas, Ibabel, me voy. A ver, no. y lo Pues hago a sí, propósito. tienes razón. Y esta semana, ¿a quién van a nominar Creo que para vamos esta a semana? coincidir en un gran nominado que se destapó el domingo, que fue otro, resurgió, del Adán que conocíamos, conciliador, ecuánime, respetuoso, responsable, irreconocible, un secretario de Gobernación que claudicó a conducir la política interior de este país, que abiertamente hizo campaña violando la ley, que denuestra y ataca a la autoridad electoral. Es increíble la transformación de Adán Augusto López Adán Hernández. Augusto No, López. pero sí hay que Sí. nominar a alguien más, porque aunque sí está potente tu nominación, o Oye, sea, bueno, no puede ser. Me parece mucho más delicado lo de Bucio. Sí, totalmente. Rodríguez Bucio. El director de la policía, de la Guardia Nacional, ¿no? General Bucio, metiéndose a la operación Yo política. sentí que lo metieron, Diego. Yo lo vi casi como que. No, y ahora le damos a ver. pero- Ay, gracias, buenas tardes. O sea, Bueno, estaba ahí, pues, Pues, ¿qué te digo? digo, Pues ¿qué sí, tenía pero que hacer? ¿qué tenía que pero hacer más ahí? grave También que el lo- subsecretario de Seguridad. Si no te quieres quemar, no te rimes el fuego. ¿no? No, y con tu uniforme, Bueno, ¿verdad? con esas- Uniforme militar. ¿Vas a nominar a alguien o nos quedamos con A ver, esos yo dos? quiero nominar a Claudio Sheinbaum. Yo también quería nominar a Claudia Sheinbaum, Porque qué bueno. porque Sí, ha está sido- bien. porque creo que hizo una buena parte de su gobierno con la pandemia, creo que actuó bien en una parte, y ya se volvió una porrista insoportable. Y alguien de Insoportable, Acámbaro, ¿no? O sea, Sí. de verdad. Está jugando a ser la más leal, ¿no? Pues sí. A ver, alguien de alguien de acá Acámbaro, y es ya que nos vamos. Como porque- aquí no hay agenda en Jalisco, Sí, pues no tenemos- pasa nada, ¿va? Aquí no. Además, ya estuvo Enrique Alfaro la semana Sí, ya pasada, ganó. entonces ya Vamos a ganó, dejarlo. listo. Que Vamos disfrute a su otra premio. cosa. Vámonos a la apuesta. Va. ¿Cuál es la apuesta para la próxima semana? Pues evidentemente la de la revocación, ¿no? ¿Qué porcentaje de participación tendrá la revocación de mandato? Pero que sea puesta que hay que meterle algo de una botella de vino. ¿Qué vamos a apostar? Una Sí. botellita de vino. Me parece bien. Bueno. Bueno, pero a ver, Di, o sea, ¿cuál es Yo el creo el que que está la más cerca. participación va a ser 17%. 17%? Sí, porque dice bien Enrique que aquí el asunto no es cuántos votan a favor o en contra de Andrés Manuel López Obrador. No, participación en sino general. cuántos van. Todos sabemos que van a ganar. ¿Qué, Sí. Diego? 14%. 15.3. Exacto. Me voy a quedar 16%. 16%. 16%, no, yo hacia abajo, 12%. 12%. 12, O sea que yo soy 14. el más optimista. Yo soy el más optimista de lo que Sí, sí, sí. Bueno, 12% y a ver quién gana. Yo digo que yo. Ay, sí, Yo digo que yo.
Yo pues... Y si no, voy a gritar fraude. Ahora, de 17 para arriba. Vámonos. Con esto terminamos el programa. Nos da mucho gusto que nos haya acompañado. Los esperamos en el próximo programa con todo respeto. Muchas gracias a ustedes por acompañarme. Gracias. Qué bueno de verlos otra Feliz vez. año, Y a usted, Babel. sobre todo. Otra vez, David. Muchas gracias. ¡Hasta liberar! We need strong borders,